Miras la sonda. Bingo. Una fosa de 10 metros en medio de un llano de 5. Piensas, aquí están todas las bremas del embalse. Pero, ¿y si te dijera que acabas de encontrar el lugar con menos posibilidades de éxito? En este video vamos a destrozar esa idea. Te voy a mostrar por qué esa fosa perfecta suele ser una trampa para pescadores y cuál es el verdadero secreto para encontrar los dormideros de invierno. Prepárate, porque lo que vas a oír va en contra de todo lo que te han contado. Y para empezar, respóndeme en los comentarios. ¿Crees que la máxima profundidad es siempre la clave del éxito en invierno? Vamos a debatir. Desde que empezamos a pescar, oímos lo mismo. En invierno, el pescado busca lo más hondo. Es una regla de oro que se pasa de generación en generación. Vas al embalse, buscas el agujero más profundo en el mapa y pasas ahí toda la jornada. Tiene lógica, ¿verdad? El agua en el fondo está más estable, teóricamente 1 grado o 2 más cálida. Es un refugio. Por eso durante años hemos repetido el mismo patrón: sonda, fosa y a esperar. Pero esta creencia, esta simplificación, es la principal razón por la que muchas jornadas de invierno terminan en un cero absoluto, porque estamos ignorando la parte más importante de la ecuación, la que convierte un simple agujero en un verdadero hogar para los peces. Empecemos por el gran mito, la profundidad. La idea de que el pez más grande está en el agujero más profundo es el cuento de hadas de la pesca de invierno. Imaginen esa fosa como un desierto de arena. Sí, es profundo. ¿Y qué más? Si es una cubeta lisa, sin rocas, sin árboles hundidos, sin nada, ¿por qué iba un pez a querer estar ahí? Es un lugar expuesto, sin refugio contra depredadores y, lo más importante, sin comida. A menudo, el punto más profundo del embalse es simplemente un sumidero de lodo y sedimentos, un lugar sin vida. Pensar que las bremas se van a apilar ahí solo por la profundidad es el primer error que debemos corregir. La profundidad es solo un factor, y ni siquiera es el más importante. Es hora de dejar de mirar solo el número en la pantalla de la sonda. Ahora hablemos de algo que casi nadie tiene en cuenta: el oxígeno. En muchos embalses, especialmente en los que no tienen mucha corriente, se produce un fenómeno llamado estratificación. El agua se divide en capas, y la capa más profunda, esa fosa que tanto nos atrae, puede tener niveles de oxígeno muy bajos, casi nulos. Durante el otoño, la materia orgánica en descomposición se acumula en el fondo y consume el oxígeno. Para los peces, bajar a esa zona es como para nosotros entrar en una habitación sin aire. No es un refugio, es una trampa mortal. Así que mientras nosotros estamos sentados arriba, convencidos de que estamos sobre un tesoro, en realidad estamos pescando en un cementerio acuático. Un pez inteligente nunca se quedaría en un lugar donde no puede respirar cómodamente. Pensemos como un pez por un momento. Su vida en invierno se rige por una ley simple: conservar la máxima energía y comer lo suficiente para sobrevivir. No están de vacaciones. Necesitan comer. Por lo tanto, un buen dormidero de invierno no puede ser solo un lugar profundo y estable. Tiene que ser, sobre todo, un lugar con acceso a comida. ¿Y dónde está la comida? En la estructura. En el fondo, con vida. Un fondo de lodo estéril no tiene nada que ofrecer. Las bremas buscan pequeños invertebrados, larvas, gusanos. Y estos seres vivos no habitan en un desierto de fango. Así que la próxima vez que encuentren una fosa, la primera pregunta no debe ser ¿qué profundidad tiene?, sino ¿qué hay para comer aquí abajo? Si la respuesta es nada, entonces la respuesta a
¿Hay peces? Probablemente también sea no. Aquí entra el verdadero rey de la pesca de invierno, la estructura. Ahora comparen dos escenarios. Escenario 1. Una fosa perfectamente redonda de 12 metros de profundidad, con un fondo liso como un plato. Escenario 2. Una zona irregular de 8 metros de profundidad, pero con un par de grandes rocas, un tocón de árbol sumergido y un cambio de sustrato de arena a grava. ¿Dónde creen que hay más vida? La respuesta es obvia. La estructura proporciona refugio contra depredadores, rompe las corrientes y, lo más crucial, es un imán para la vida pequeña. Cada grieta en una roca, cada rama de un árbol hundido, es un apartamento para los microorganismos y los pequeños invertebrados que forman la base de la cadena alimenticia. Vamos a profundizar en por qué la estructura es tan vital. No es solo un escondite, es un restaurante 5 estrellas para las bremas. Esos pequeños organismos que viven en la madera podrida o entre las piedras atraen a los peces pequeños, como los alevines. Y donde hay pez pasto, hay depredadores más grandes, incluidas las bremas de buen tamaño que también se alimentan de ellos. Se crea un microecosistema completo. Una fosa vacía es un callejón sin salida. Una zona con estructura es una ciudad bulliciosa. La energía del ecosistema se concentra ahí. Por eso, una profundidad menor con mucha estructura siempre, y repito, siempre, será un lugar mucho más prometedor que el agujero más profundo y desolado del embalse. Hay que entrenar la vista para buscar irregularidades en el fondo, no solo números grandes. Otro concepto clave son los bordes o los cantiles. Los peces son como nosotros, les encantan las autopistas y los caminos bien definidos. Un cambio brusco de profundidad, un escalón que baja de 6 a 9 metros, es una de esas autopistas. Los peces usan estos bordes para moverse de las zonas de alimentación a las de descanso. Son rutas de migración seguras. Una fosa que está aislada en medio de la nada es un lugar al que es difícil llegar y del que es difícil salir. Sin embargo, una fosa que está conectada a uno de estos cantiles es un punto estratégico. Los peces pueden estar descansando en la profundidad y con un mínimo esfuerzo subir por el escalón para alimentarse en la zona más somera. Busquen siempre fosas que no estén solas, sino que formen parte de una geografía submarina más compleja. Imaginen esta situación real en el embalse. Llegas por la mañana, enciendes la sonda. Ves en el mapa un gran agujero de 12 metros, una mancha azul oscura. Es tentador, ¿verdad? Es lo que siempre nos han dicho que busquemos. Pero espera, no te precipites. Navega 100 metros más allá, y ahí lo ves. No es tan profundo, marca solo 9 metros. Pero la línea del fondo en la pantalla de la sonda es un caos. Picos, caídas, y de repente, una gran mancha que claramente es un árbol hundido. El 90% de los pescadores se irían directos al agujero de 12 metros. Pero el pescador inteligente, el que entiende de lo que estamos hablando, anclaría su barca justo encima de ese caos de 9 metros, porque sabe que ahí es donde está la vida, ahí es donde está la acción. Hablemos de la corriente. Mucha gente piensa que en los embalses no hay corriente, pero eso no es cierto. Siempre hay un movimiento de agua, aunque sea muy sutil. Puede ser por el viento, por la entrada de un río o por las diferencias de temperatura. Y esta corriente es vital. Transporta nutrientes y oxígeno. Una fosa completamente estancada, donde el agua no se mueve, se convierte rápidamente en un lugar sin vida, con el problema de la falta de oxígeno que mencionamos antes. Sin embargo, una fosa que está ubicada cerca del antiguo cauce del río,
o en una zona donde el embalse se estrecha, recibirá ese flujo constante de agua nueva, y con el agua nueva llega la comida. La corriente actúa como una cinta transportadora de plancton y nutrientes, activando toda la zona. Entonces, ¿cómo podemos leer esa corriente invisible? No es tan difícil. Miren el mapa del embalse. Busquen los estrechamientos, las puntas de tierra que se adentran en el agua, y el antiguo cauce del río, que suele ser la zona más profunda. Una fosa que se encuentre justo después de una de estas puntas o en un recodo del cauce antiguo, estará en una posición privilegiada. La corriente se acelerará al pasar por el estrechamiento y depositará sedimentos y comida justo en la entrada de la fosa. Es como un delta en miniatura. Esos son los puntos calientes. No se fíen solo de la profundidad aislada. Busquen la profundidad en relación con la forma del embalse y cómo ésta puede influir en el movimiento del agua. Ahí está una de las grandes claves. Ahora les voy a contar una teoría que les va a cambiar la perspectiva. La teoría de la antecámara. Piensen en esto. Las bremas y otros peces grandes no siempre viven en el salón de su casa. A menudo prefieren estar en el porche o en el recibidor, un lugar desde el que pueden vigilar y tener una ruta de escape rápida. La fosa más profunda es el salón, el refugio final. Pero el lugar donde pasan la mayor parte del tiempo, donde están alerta y dispuestos a comer, es una zona un poco más somera y con estructura, justo al lado de la fosa. Es su antecámara. Usan la gran profundidad como una vía de escape si aparece un depredador, pero viven y se alimentan en el borde, en ese escalón previo. Por eso muchas veces la pesca es mucho mejor en el talud de la fosa que en el fondo mismo. Vamos a visualizarlo en la pantalla de la sonda. A la izquierda vemos esa fosa de libro. 15 metros. El fondo es plano, aburrido. Y sí, quizás vemos un par de arcos suspendidos. Podrían ser peces o podría ser cualquier otra cosa. Ahora movemos la barca 50 metros y miramos la pantalla de la derecha. Aquí la profundidad es de solo 10 metros, pero vemos un escalón muy marcado que baja de 7 a 10. Y justo en la base de ese escalón, la pantalla se ilumina. No con arcos grandes y aislados, sino con una nube densa. Eso, amigos, es pescado pasto. Eso es comida. Y les garantizo que alrededor de esa nube de comida, aunque no los vean claramente, estarán las bremas. Están ahí, patrullando, esperando su oportunidad. ¿Dónde lanzarían el cebo? La elección es clara. No subestimen el poder del sol, ni siquiera en pleno invierno. En un día soleado y sin viento, los rayos del sol pueden penetrar varios metros en el agua, y aunque no calienten todo el embalse, sí que pueden elevar la temperatura 1 o 2 grados en las zonas menos profundas. Hablamos de esos llanos de 4 o 5 metros que están junto a las grandes fosas. Ese ligero aumento de temperatura puede ser suficiente para activar a los insectos y microorganismos del fondo, y detrás de ellos, a los peces. Las bremas, que estaban aletargadas en la profundidad, pueden hacer pequeñas incursiones a estas zonas más someras y cálidas, para alimentarse durante las horas centrales del día. Un buen dormidero siempre tendrá cerca una de estas terrazas soleadas. Esto nos lleva a otro punto: la hora del día. Pensar que los peces se meten en un agujero en noviembre y no salen hasta marzo es un error. Su actividad varía. Durante los momentos de mayor inactividad, como por la noche o en los días más fríos y oscuros, es probable que estén más agrupados en las zonas más profundas y seguras. Pero en los momentos de máxima actividad, que en invierno suelen coincidir con el mediodía o las primeras horas de la tarde, se mueven.
Salen de la fosa principal y exploran los alrededores. Suben por los cantiles, visitan las estructuras cercanas, buscan comida en los llanos adyacentes. Si pescamos todo el día en el mismo punto, en el fondo de la fosa, solo tendremos opciones durante una pequeña parte de la jornada. Hay que pensar en sus movimientos. Tenemos que desterrar de una vez por todas el mito de la hibernación. Las bremas no son osos, no se duermen durante 3 meses. Lo que hacen es reducir su metabolismo al mínimo para conservar energía. Se mueven menos, comen menos, pero siguen necesitando alimentarse para sobrevivir. Su actividad se reduce, pero no desaparece. Y precisamente por eso, cuando deciden comer, no van a hacer un gran esfuerzo. No van a cruzar medio embalse para buscar un gusano. Irán a la despensa más cercana. Por eso, la proximidad de la comida al dormidero es absolutamente crucial. El lugar perfecto para ellas es aquel donde pueden estar seguras y tranquilas, pero a solo un par de aletazos de distancia de su próxima comida. Seguridad y restaurante, todo en uno. Cuidado con lo que ven en la sonda. Esa pantalla puede mentir, y mucho. Llegas a esa fosa profunda y ves unos arcos impresionantes pegados al fondo. Son bremas enormes, piensas, pero lanzas una y otra vez y no pica nada. ¿Qué está pasando? Muchas veces esos peces no son peces. En fondos con mucho lodo y materia en descomposición, es muy común que se formen burbujas de gas metano. En la pantalla de la sonda, una burbuja subiendo lentamente puede dibujar un arco perfecto, idéntico al de un pez. También puede ser simplemente un montón de hojas o una rama saturada de agua. No se fíen ciegamente de los arcos en las zonas más profundas y fangosas. La mejor señal no son los arcos grandes, sino las nubes de pescado pasto. Entonces, ¿cómo podemos saber si un sitio es bueno de verdad? Aquí va un método práctico para poner a prueba un lugar. Lo llamo la prueba de los 15 minutos. Cuando llegues a un punto que te parezca prometedor, no te compliques. Monta una caña ligera con un cebo pequeño pero muy atractivo, como un par de gusanos o asticot. Lánzalo justo donde crees que están, y espera. Si en 15 o 20 minutos no has tenido ni la más mínima señal, ni un roce, ni una pequeña vibración en el puntero, desconfía. Una brema activa, aunque esté comiendo con desgana, no suele resistirse a un bocado fácil y apetitoso que le cae delante. Si hay un banco de peces ahí abajo, y nadie le hace caso a tu cebo, es muy probable que no estén en modo alimentación o que, simplemente, no sean bremas. Para verificar un buen punto, hay que convertirse en un detective y buscar señales sutiles. La sonda es una herramienta, no la única. Por ejemplo, la actividad de las aves. Si ven cormoranes u otras aves buceadoras trabajando intensamente en una zona, es porque ahí debajo hay concentración de pescado pasto. Y donde está la comida, ya saben el resto. Otra señal es fijarse en la propia sonda, pero no buscando peces grandes. Busquen esas nubes difusas de plancton o alevines en las capas intermedias del agua. Si una fosa está completamente limpia en todas sus capas, es agua muerta. Pero si ven vida suspendida por encima de la fosa o en sus bordes, es una señal inequívoca de que hay un ecosistema activo. Esos son los lugares que merecen nuestra atención. Un verdadero dormidero de invierno casi nunca es un lugar aislado. Siempre está conectado con las zonas de alimentación de verano y otoño, a través de una ruta de migración clara. Piensen en el antiguo cauce del río como la carretera principal del embalse. Los peces usan estas vías para moverse durante las diferentes estaciones. Un buen punto de invernada será una fosa profunda, que esté directamente en ese cauce
o conectada a él. Es una cuestión de lógica y de ahorro de energía. Los peces siguen rutas que conocen y que les ofrecen seguridad. Si una fosa está en medio de un gran llano, sin conexión con nada, es poco probable que la elijan como su hogar principal para el invierno. Busquen siempre la conexión con la autopista principal. Recuerdo una conversación con un pescador de los de antes, un hombre que no usaba sonda, solo su experiencia. Estábamos pescando cerca de una zona muy profunda, y yo insistía en lanzar al centro del agujero. Él, mientras tanto, sacaba un pez tras otro lanzando mucho más cerca de la orilla. Me acerqué y le pregunté su secreto. Me dijo algo que nunca olvidaré. «Chico, los peces no viven en el sótano. Viven en la planta baja con vistas al jardín». Se refería a que él siempre pescaba en el hombro de la fosa, en el primer escalón, nunca en el fondo. Decía que ahí es donde el pescado hace vida. No entendí su sabiduría hasta años después, con una sonda en la mano, cuando confirmé que tenía toda la razón. La vida está en los bordes. Y aquí está la prueba definitiva, la prueba del algodón. Un verdadero dormidero de invierno es un lugar recurrente. Es un punto que año tras año, en condiciones similares de frío y nivel del agua, te dará peces. No es una casualidad, no es un golpe de suerte. Es un lugar con las condiciones perfectas. Profundidad para refugio, estructura para la seguridad y acceso a comida. Si encuentras un sitio así, márcalo en tu GS o PS como si fuera un tesoro, porque lo es. En cambio, si un día sacas un pez en una fosa cualquiera y nunca más vuelves a tener una picada allí, lo más probable es que fuera un pez de paso, una captura accidental. Una fosa aleatoria es una lotería. Un dormidero real es una apuesta segura. La clave es aprender a distinguirlos. Así que, para resumir, hemos destrozado el mito de la profundidad. Hemos visto que un agujero profundo no es nada si no tiene estructura, oxígeno, comida y una buena conexión con las autopistas del embalse. El verdadero punto caliente es un ecosistema complejo, no un simple número en una pantalla. El gran momento de revelación es darse cuenta de que durante años muchos hemos estado buscando en el lugar equivocado. Hemos estado mirando un mapa del tesoro, pero interpretando las señales al revés. La X no marca el punto más profundo, sino el punto que combina profundidad con vida. Este cambio de mentalidad lo es todo. Dejarán de perder jornadas enteras en desiertos acuáticos y empezarán a pescar de forma estratégica, leyendo el agua y entendiendo por qué los peces están donde están. Gracias por haberme acompañado en este análisis. Espero que les abra los ojos y les traiga muchas más capturas este invierno. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta y suscríbanse para no perderse más consejos como este. Y ahora les lanzo la pregunta final. Después de oír esto, ¿van a cambiar su forma de buscar pescado en invierno? ¿O seguirán confiando en la fosa más profunda? Quiero leer sus estrategias y opiniones en los comentarios.